para que no le digan y no le cuenten. Hay quienes utilizan y han utilizado el miedo como herramienta de control, dominación y movilización, sobre todo en el ámbito político. Y en nuestro país, el mejor ejemplo se dio a partir del 2006, cuando se echó a andar una dura campaña del miedo en contra del entonces candidato López Obrador, que se sintetizó en la frase López Obrador, un peligro para México. Y que en esa campaña consistía en decir que si López Obrador ganaba, iba a haber una devaluación de la moneda, iba a haber fuga de capitales, iba a haber mucho desempleo y, en fin, una gran crisis. Esta campaña se repitió en el 2012 y en el 2018. Y hoy, a casi 6 años de la presidencia de López Obrador, podemos corroborar que no hubo devaluación de la moneda y, por el contrario, la moneda de nuestro país es la más apreciada en todo el mundo. No hubo fuga de capitales y, por el contrario, se tiene una inversión extranjera histórica. No hubo desempleo y, por el contrario, el nivel de desempleo es de los más bajos en los últimos 30 años. Y no hay crisis económica. Por el contrario, las finanzas están muy fuertes y estables. Pero esto de la campaña del miedo no es una simple estrategia mercadotécnica o una simple frase publicitaria. Es una concepción ideológica y política que tiene sus raíces en el nazismo y en el fascismo. Solo por poner un ejemplo, una frase muy ilustrativa es de Joseph Goebbels, quien fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Él decía, muchos tienen un precio y los otros miedo. Y esto para tener en cuenta, porque hay veces quienes le apuestan al miedo o a comprar voluntades. Y se usó mucho en los años 60 del siglo pasado, sobre todo en Latinoamérica, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces el pretexto era el comunismo. Se echó a andar una campaña de miedo diciendo que si llegaba el comunismo iba a ser lo peor. Y en nuestro país tenemos el mejor ejemplo con el movimiento estudiantil de 1968. Ese movimiento se descalificó fuertemente y se reprimió con el argumento de que estaba siendo auspiciado y financiado por el comunismo. Con la caída del muro del Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, pues ya no había ese pretexto del comunismo. Entonces, las cúpulas de poder económico y político y la derecha empezaron a cimentar su estrategia del miedo en aspectos como la criminalidad. Es decir, que pueda aumentar la inseguridad pública. También que en la debacle económica, que va a haber una crisis, etcétera. También por cuestiones religiosas, que se van a cerrar iglesias, que no se va a permitir profesar alguna religión, etcétera. Y también se basaba en la pérdida del patrimonio, que te van a quitar tu propiedad, que van a haber expropiaciones y entre otros aspectos, ¿sí? Entonces, el miedo es una estrategia que realmente desprecia la capacidad de raciocinio, de análisis y de reflexión de la gente. El miedo, en suma, es un desprecio a la inteligencia popular, porque en vez de proponer un proyecto, un programa de gobierno, apuestan a que la gente actúe por temor. Entonces, amigas y amigos, si conocen, si ven, si escuchan que alguien cimenta su estrategia en el miedo, mucho ojo y piénsalo muy bien. Nos vemos la próxima semana.